hablo acá. Bueno, buen día, estamos en hora, así que empezamos. Muchas gracias para todos los que están aquí presentes hoy con nosotros, compartiendo su tiempo. Es un honor para nosotros presentar el Simposio 2023 del Instituto Nacional de Cirugía Cardíaca aquí en el Congreso. Tiene una doble finalidad: apoyar a esta instancia tan fundamental para la cardiología y las especialidades afines que nos nuclean. Y por otro lado queremos presentarles nuestra visión sobre la implementación de un programa de cardiología estructural de calidad en Uruguay. No me pasa el... No me pasa la presentación. Bien, hoy en representación del INSC está la doctora Luciana Jubani, cardióloga clínica y hemodinamista, especializada también en cardiología estructural. Lo mismo el doctor Alejandro Ferrero, que está aquí hoy con nosotros. El doctor Carlos Américo, cardiólogo clínico del Instituto, con vastísima experiencia y formación en imagen cardíaca y otras áreas de la cardiología. Jorge Estigarribia, ex asistente de cirugía cardíaca y también muy reconocido a nivel nacional como cardiólogo y vastísima experiencia como cardiólogo clínico de posoperatorio y en cirugía cardíaca. El doctor Víctor Dayan, mi colega y amigo cirujano, y yo quien les hablo, que soy Gerardo Soca, cirujano también. Van a presentar los casos que discutiremos para ejemplificar la dinámica del HERTIM en el instituto. La doctora Cecilia Vilaseca, residente de cardiología del SMI, formándose en el INSC, y la doctora Carolina Sosa Bota, residente de cirugía cardíaca y ayudante quirúrgica y cirujana en formación del instituto. Estamos en representación de varios sectores, o sea, de todos los integrantes del instituto, que comprende un grupo extremadamente heterogéneo de profesionales de altísima calidad de varias áreas médicas y no médicas, de otras actividades y áreas de apoyo que hacen posible nuestro funcionamiento día a día y que todo se haga con la calidad que pretendemos. Les pido que después vean la página del instituto, insc.com.uy, no solo para ver el equipo médico y el resto de profesionales, sino para información de interés y contacto. Empiezo con esta frase, no tiene una referencia bibliográfica estricta porque es una estimación probabilística basada en varias cosas bastante establecidas. 1 de cada 10 de los aquí presentes tendrá una cardiopatía compleja como paciente, hablo de nosotros, además todos somos adultos, o sea que esa probabilidad seguramente sea mayor. Y el paradigma actual es que esa cardiopatía compleja sea discutida y tratada finalmente por lo que se denomina actualmente HERTIM. Ya que nos pusimos en esos zapatos, ¿cómo piensa uno? Así es como tenemos que pensar en todos los pacientes, ¿no? ¿Cómo quiere uno que sea entonces discutido y tratado su caso? Y por analogía, ¿cómo queremos que hoy en día sean discutidos y resueltos nuestros pacientes con cardiopatía compleja? La respuesta a esto, obviamente, es para el paradigma actual por discusión de un equipo multidisciplinario de cardiólogos, especialidades afines cardiológicas y otras especialidades médicas que tomen en cuenta toda la dimensionalidad del paciente, y es lo que trataremos de ver con los casos clínicos a continuación de esta breve introducción. El objetivo institucional, como el de tantas instituciones médicas, es lograr la máxima calidad asistencial. Eso está definido fundamentalmente por los procesos asistenciales que tenemos en la institución. Uno de ellos es la conformación de un HERTIM verdadero, como veremos, y que actúa finalmente en los procedimientos. Y el HERTIM lo ponemos dentro de lo que son nuestros indicadores de calidad institucional y lo que perseguimos institucionalmente. Esta calidad puede definirse. Uno puede decir que apunta a la calidad o que tiene calidad. Eso puede definirse mediante indicadores que se denominan en la teoría de la calidad como indicadores vanidosos, como decir somos el mejor centro en una técnica en particular, el mejor centro por algo puntual, por un resultado puntual, el centro con la menor mortalidad en un procedimiento puntual, en un periodo de tiempo puntual,
todos esos pueden ser la punta del iceberg de una calidad real, pero no son suficientes para definir la calidad. Entonces nosotros lo que tratamos de aplicar en el instituto es el paradigma moderno de la calidad, que es multifactorial, multivariable, y está definido por la estructura, es decir, la estructura de los equipos médicos, del cuerpo médico que posea, del volumen de casos total o por procedimientos, los procesos, ¿sí? Que es lo fundamental, lo que uno puede incidir y que determina todo lo demás. Es decir, yo no sé si sí, se ve bastante grande, estoy viendo en una pantalla más chica. Como cirujano le pongo ejemplos que son completamente quirúrgicos, ¿no? Mi paciente que tiene cardiopatía valvular y que la derivo a operarse de una válvula. La derivo a un centro que tiene ecocardiograma transesofágico intraoperatorio en todos los casos. Mi paciente que derivo a un centro de hemodinamia que eventualmente en un porcentaje cercano a 25 o 30% pueda terminar en una cirugía de revascularización. Se hace medición intraoperatoria de flujos en todos los casos. Hay un protocolo de ERAS para cirugía cardíaca o TAVI. Hay seguimiento a largo plazo de esos pacientes en vista a que haya una mejora continua en ese centro asistencial. Existe un heart team y cómo funciona, ¿no? Cosa que hasta hace unos años no estaba en nuestras cabezas. Los resultados son muy importantes. En Uruguay tenemos la suerte de que eso está auditado exhaustivamente por el Fondo Nacional de Recursos, se pueden consultar. Podemos ver días de internación, horas de intubación, mortalidad observada sobreesperada, morbilidad ajustada a riesgo, etcétera, un sinfín de variables, pero también son uno de los parámetros por el cual podemos definir la calidad, porque si no se transforma en un indicador vanidoso. Si yo quiero mejorar un resultado puntualmente, puedo torcer todo el resto. Ya la visión más moderna de la calidad asistencial, por ejemplo, toma en cuenta la percepción del paciente y la percepción del médico que derivó el paciente. Por ejemplo, en Estados Unidos, para hacer ese ranking que ustedes conocen de cuál es el mejor hospital del año, el segundo, el tercero, etcétera, este es uno de los estos dos puntos son de los que más puntean y son obligatorios, son de reporte obligatorio, como si el Fondo Nacional de Recursos pidiera obligatoriamente a todos los pacientes que reportaran cómo fue lo más objetivamente posible la calidad del proceso que recibió y al paciente que deriva, que sería en este caso el cardiólogo que deriva hacia un heart team. Entonces, considerando que el heart team es un indicador de calidad, le pregunto brevemente a los panelistas, y breves y sin repetirse, ¿cuáles piensan ustedes de cada una de sus especialidades y concepciones? ¿Cuáles son las ventajas de discutir a los pacientes en un heart team? Bueno, voy a romper el hielo. Bueno, gracias. Yo creo que todos en nuestra práctica habitual tenemos un sesgo propio de terapéutico o de decisión, ¿verdad? Y acá no vamos a hablar de los conflictos de intereses económicos que cada uno pueda tener o no, sino el conflicto de interés profesional, que eso nadie se lo puede sacar de encima. ¿Tá? Yo soy cirujano y a mí me gusta operar y para mí todos los pacientes son quirúrgicos, inicialmente. Después hay que ver si no lo es, ¿no? Entonces, creo que el heart team lo que tiene es, nos saca o por lo menos neutraliza ese sesgo profesional que idealmente podría ser utilizado en la mayoría, en más del 50% de los pacientes que vemos hoy en día, que son pacientes cada vez más complejos, pero sin duda en los pacientes que están en grises en cuanto a la decisión. La decisión de estos pacientes nunca debe ser unilateral, ni por el hemodinamista, ni por el cirujano, ni por el electrofisiólogo y cardiólogo, porque cada uno de ellos tiene su sesgo. Entonces yo considero que en un heart team eso se neutraliza y queda en el medio el paciente, ¿verdad? Que es el que más se va a beneficiar de los efectos positivos de cada uno. Sí, brevemente, y de acuerdo con lo que dice Víctor, hay otro aspecto que sustenta al otro, es decir, que la información que tenemos hoy en día en la esfera cardiológica es cada vez evoluciona en progresión geométrica. Es imposible que cada uno pueda tener una información total y completa. Y a su vez, si vemos que hay distintas especialidades que tienen que ver con el paciente, realmente el intercambio desde el punto de vista de la información y la calidad es fundamental. Así que yo creo que es enriquecedor tener un equipo, cada uno con su expertise, que intercambie honestamente y abiertamente en la idea de darle lo mejor al paciente. Esa me parece fundamental.
parece que el balance está en eso, en la expertise de cada uno de los miembros de ese hard team. Entonces poner esa expertise al servicio del resultado y de la conclusión que se quiere sacar. Creo que esa es la clave. O sea, Víctor le llama conflicto de intereses, pero me parece que es eso. Yo pongo mi expertise, digo, ¿por qué creo que esto es lo correcto o por qué creo que esto no es lo correcto? Yo creo que el que se beneficia finalmente es el paciente, ¿no? Cuando se toma la instancia, que no siempre nos pasa en la práctica clínica, en la que se resuelven pacientes muchas veces de forma rápida, nos tomamos la instancia para discutir un paciente, eso va solamente en beneficio del paciente. Y acá se van a enfrentar personalidades distintas, experiencias de vida distintas y sobre todo profesionales que están especializados en distintas áreas que son cada vez más específicas. Entonces yo creo que es complementario, o sea, es fundamental que nos complementemos porque mi visión de una patología valvular va a ser muy diferente a la del hemodinamista o a la del cirujano cardíaco. Yo voy a verlo desde otra perspectiva. Creo que para resumir, para el paciente le ofreces el mejor tratamiento, o por lo menos el que el equipo decidió que es el mejor tratamiento, y para los integrantes del equipo el aprendizaje, ¿no?, que se da en cada una de las discusiones de los pacientes. Sí. Un aspecto que es importante y que creo que hemos aprendido a lo largo de este tiempo en la institución es que la discusión en hard team es como un partido de rugby, ¿verdad? O sea, entramos, discutimos, ahí no hay jefaturas, ahí no hay amiguismos, ahí hay directamente el beneficio del paciente. Podríamos discutir libre de cualquier otra atadura que nos podamos hacer, ¿tá? Podremos discutir fuertemente o no, pero después somos todos amigos. O sea, creo que si eso no existe, si no existe esa posibilidad de hablar independientemente de que, no, yo no le digo esto porque este es mi jefe, algo que puede ser difícil en un hard team, no existe el hard team, ¿verdad? Entonces creo que esa es la ventaja, me parece, que nosotros hemos logrado conciliar a lo largo de este tiempo. Bien. Para resumir, complementariedad de conocimientos es un tema que se trató. Mejor estimación de riesgo de procedimientos, eso algo se habló, pero lo agrego yo. Cada uno conoce no solo su expertise, como decía Adolfo, sino sus resultados, su técnica, un poco hasta dónde la estimación clínica también de los riesgos o el beneficio de un paciente, lo cual es difícil transferible si deriva de la experiencia de 20 años de práctica, por ejemplo, en una subespecialidad. El riesgo y recompensa compartidos, ¿tá? También un poco es difícil para nosotros que somos médicos hablar de eso, pero no solamente, está el tema económico, pero también la satisfacción de resolver un paciente entra en juego en los conflictos de intereses y también la responsabilidad compartida es algo que pensamos que es bueno si se toma como un grupo y finalmente menos conflictos de interés. ¿Existen posibles desventajas? Hay una onda, yo estuve leyendo varias cosas, como una onda anti-hard team, todos los pacientes se definen de la misma forma, están claros en su gran mayoría, es una pérdida de plata, tiempo de los profesionales, de los pacientes. Voy a empezar con, ¿eso puede pasar? ¿Cuáles pueden ser las causas que un hard team no funcione? Capaz empiezo con Adolfo, que tiene experiencia en otros lugares, no sé si viste algo parecido, te pasó algo así. Mira, sí, hay toda una corriente anti-hard team y quizás está motivada por esto que decía Víctor, digamos, de que es un campo de batalla donde en realidad lo que no está en juego, o sea, lo que está en juego no es el beneficio del paciente, sino el beneficio de quien quiere quedarse con la terapéutica, digamos. Entonces, en este balance, vuelvo también a lo que dijo Víctor primero, es todo paciente es percutáneo hasta que se demuestre lo contrario, todo paciente es quirúrgico hasta que se demuestre lo contrario, y en esa puja de poderes donde no está puesto el paciente delante del resto de los intereses, uno dice, bueno, se decidió otra cosa, pero lo mejor para ese paciente sigue siendo el tratamiento percutáneo, digamos. Ellos decidieron otra cosa, pero lo que este paciente necesitaba era un tratamiento percutáneo, quirúrgico, médico, ponerle el lugar que quieras. Me parece que es el problema y que ese es el error y que, digamos, si bien uno no puede cuantificar cuánto cuesta, digamos, una buena decisión en un paciente cuesta realmente
muchas veces la vida, muchas veces el resultado cuesta algo que no se puede cuantificar. Bien. Por cuestiones de tiempo sigo adelante. Bueno, una posibilidad que el Jartim fracase es no involucramiento de los integrantes, no participar en procedimientos o remuneración, eso es lo contrario a lo que vimos anteriormente, amplifica los conflictos de interés, puja por pacientes, capaz que es lo que tú estabas diciendo, Adolfo, de diferentes grupos en un mismo centro o a los que se refiere un paciente, terminan y ahí se pierde el interés final sobre el paciente y su bienestar pleno. Profesionales que no quieren estar en un Jartim, obviamente es una posibilidad, y algunas de las opciones de tratamiento no es real. Yo esto lo pienso, estuve pensando, esto lo saqué de una publicación médica y estuve pensando escenarios posibles para lo cual esto sería real, y yo como cirujano pienso en un Jartim en el cual se discuten todos los pacientes y todos los pacientes son TAVI, por ejemplo, ¿no? Y hay un cirujano que va siempre a esas reuniones para completar el Jartim, por lo cual ahí realmente no estaría funcionando. Les cuento en 10 segundos la dinámica habitual del Jartim en el instituto. Hacemos una policlínica conjunta, cirujanos y hemodinamistas, en la cual se ven, como en los grandes centros, casi todos los pacientes, no todos los pacientes. Hay algunos pacientes que realmente son no para Jartim y entonces lo ve el especialista individualmente. Los pacientes en los que no hay un acuerdo, o más que no haber un acuerdo, hay alguna duda porque trasciende o porque es beneficioso para el paciente que haya más profesionales de otras especialidades, se discuten con frecuencia en rounds de pacientes complejos donde se llega a una decisión consensuada, como veremos en los siguientes casos. ¿No me pasa? Voy para atrás. Y una cosa que es fundamental, hay una actuación real del equipo multidisciplinario en los procedimientos, ¿tá? No solo un involucramiento en las decisiones y en la responsabilidad, sino después una ejecución compartida, cada uno con su expertise, con sus herramientas, con sus conocimientos, destrezas técnicas, etcétera, pero todos participamos en la resolución de esos pacientes. Bueno, esto era una brevísima introducción, ahora las colegas van a presentar 2 casos clínicos muy interesantes en los cuales vamos a ver cómo se discutieron y el funcionamiento real de esta discusión multidisciplinaria. Doctora Vilaseca, les quiero aclarar que los pacientes dieron expresamente su consentimiento para mostrar el caso clínico, las imágenes están anonimizadas, pero eso también se les quería decir. ¿Sí? Bueno, buenas tardes para todos. Vamos a empezar con la discusión del primer caso clínico. Bueno, arrancamos. Bueno, esto se trata de un paciente de sexo masculino de 65 años, como antecedentes personales, un hipertenso, dislipémico, extabaquista intenso, alcoholista en abstinencia. Y en cuanto a su medicación habitual, estaba tratado con amlodipina, valsartán, atorvastatina y espironolactona, pero con una muy escasa adherencia al tratamiento farmacológico. Como antecedentes de la enfermedad actual, el paciente había tenido un ingreso previo en 2016 por un cuadro de insuficiencia cardíaca global descompensada, con escasa adherencia posterior al tratamiento médico y escasas consultas posteriores. En cuanto al motivo de consulta en esta oportunidad fue disnea, y en cuanto a la enfermedad actual, el paciente consultó en puerta de emergencia por disnea de esfuerzo de un mes de evolución que progresa rápidamente a clase funcional 3, concomitantemente episodios de disnea paroxística nocturna y disnea de decúbito. Negaba Angor u otra sintomatología de la esfera cardiovascular al momento del ingreso. En cuanto al examen físico, al ingreso, el paciente se presentaba con un regular estado general, adelgazado, estaba vigil y orientado en tiempo-espacio. En lo cardiovascular estaba con frialdad distal, un tiempo de recoloración aumentado, un ritmo regular de 100 ciclos por minuto, un soplo holosistólico en foco mitral de intensidad 4/6 con irradiación a axila, ingurgitación yugular, no reflujo hepatoyugular, no edemas de miembros inferiores, una presión arterial de 90/60.
En lo respiratorio polipneico, saturando 95 con máscara de flujo libre, estertores crepitantes en tercio inferior de ambos campos pulmonares y el resto del examen físico sin particularidades. Este es el electro del ingreso. Acá podemos objetivar un ritmo sinusal de 80 más o menos ciclos por minuto, con una P con sobrecarga auricular izquierda, un PR de 160 milisegundos más o menos, un hemibloqueo anterior izquierdo, un QRS ancho más o menos de 150, 160 milisegundos, con morfología de bloqueo de rama derecha y los trastornos de la repolarización asociados al mismo. En cuanto a la paraclínica al ingreso, nada, una hemoglobina de 12, sin leucocitosis, las plaquetas normales, una insuficiencia renal con una creatininemia de 1,5, con un filtrado estimado de 48 mililitros minuto, una soemia de 1,1, sin disionías y a destacar unas troponinas mayores a 2.000 y un ProBNP mayor a 9.000. En cuanto a la radiografía de tórax, presentaba un índice cardiotorácico aumento de tamaño, hilios congestivos, redistribución de flujo a vértices pulmonares e incremento de la trama intersticial alveolar sugestivo de edema pulmonar. Estas son las imágenes del ecocardiograma transtorácico del ingreso, donde ahí vemos paraesternal en el eje largo, con y sin Doppler color. Ya podemos ver un ventrículo izquierdo que está dilatado y severamente disfuncionante. Vemos aquinesia anteroseptal, la aurícula izquierda también está dilatada. La válvula aórtica tiene una insuficiencia leve y vemos que abre y cierra lento, como el bajo gasto. Y en cuanto a la válvula mitral, vemos la apicalización de su cierre, con déficit de coaptación, que determina una insuficiencia que impresiona ser severa. En cuanto a las calles derechas, también ahí podemos ver el ventrículo derecho, que impresiona estar dilatado y disfuncionante. Estas son las imágenes apicales de 4 cámaras, en donde podemos ver hallazgos similares a los previos, dilatación de las 4 cavidades, severa disfunción sistólica, aquinesia inferoseptal y del ápex, y la insuficiencia mitral severa, que vemos ahí que llega al techo de la aurícula izquierda. Acá más de lo mismo, en el 2 cámaras, los trastornos sectoriales de la contractilidad, una aquinesia inferior y del ápex. Y ahí podemos ver el registro del Doppler continuo de la insuficiencia tricuspidia, que vemos que tiene un gradiente de 47, evocando en este contexto estenosis pulmonar, hipertensión pulmonar severa. Bueno, acá más o menos lo que ya dijimos previamente, un ventrículo izquierdo severamente dilatado, con los trastornos sectoriales descritos, una función sistólica severamente disminuida con una FEI de 25%, disfunción diastólica severa también, dilatación severa de la aurícula izquierda, cavidades derechas dilatadas con disfunción sistólica, una vena cava inferior dilatada sin colapso, la válvula mitral con insuficiencia excéntrica severa funcional y una PSAP de 60. Entonces, bueno, este paciente con diagnóstico de insuficiencia cardíaca crónica descompensada ingresa a la unidad cardiológica para instauración del tratamiento fisiopatológico. Y bueno, nada, en realidad ya lo dijimos, pero tenemos todas estas alteraciones: severa dilatación y disfunción sistólica del ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral severa funcional, dilatación y disfunción de las cavidades derechas e hipertensión pulmonar severa en un paciente que se nos presenta con el perfil hemodinámico frío y húmedo, es decir, mal perfundido y con congestión, con edema pulmonar. Entonces, bueno, la primera pregunta disparadora de la discusión es ¿cómo arreglamos esto? Gracias, Cecilia. Carlitos, 2 minutos. ¿Tá? Esto es un paciente de puerta, ¿verdad? Un paciente que probablemente a cualquier cardiólogo le puede tocar, un paciente con insuficiencia cardíaca crónica descompensada, o sea, es una insuficiencia cardíaca aguda. Vos que has hecho mucha puerta, primero, ¿es un paciente grave, no es un paciente grave? ¿Qué pronóstico tiene este paciente y cómo de forma inmediata, con las herramientas de la puerta de emergencia, tratás a este paciente? Bueno, gracias. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde le entramos? ¿No? Porque es un paciente al que llegamos tardísimo, llegamos muy tarde. Es un paciente que se presenta crítico, es para ponerle la etiqueta y encararlo desde un lugar, es una insuficiencia cardíaca aguda, pero con todos los elementos de severidad que puede tener una insuficiencia cardíaca aguda. Para empezar, estamos con un ventrículo
un corazón que ya no tiene más forma de compensar el gasto, de mantener el gasto cardíaco. Aumentó al máximo su tensión parietal, se dilató y mide 80 milímetros. Eso ya asigna de alguna manera la evolución de este paciente. O sea, estamos muy tarde, desarrolló hipertensión pulmonar severa. Ya dio la vuelta, una cardiopatía que probablemente comenzó como una cardiopatía isquémica, pasó a tener una evolución totalmente independiente de la etiología. Ya el remodelado ventricular tomó la independencia de la etiología. Después podemos analizar cuáles fueron los factores que llevaron a la descompensación de este paciente en forma aguda, que probablemente estén vinculados a la progresión de su enfermedad, y veremos si hay algo más de isquemia. Realmente me parece un paciente complejísimo, es un paciente para cuidados intensivos, es un paciente que rápidamente tenemos que asistirlo en lo respiratorio, que es lo primero, y después en lo hemodinámico, con un dificilísimo manejo. Creo que tiene que tener una monitorización invasiva de su gasto, de las resistencias vasculares, de la volemia fundamentalmente, porque es un ventrículo derecho que está dilatado y disfuncionante, y tanto la hipervolemia como la hipovolemia le van a caer muy pesadas. Mantener ritmo sinusal en todo momento es fundamental. Y después, bueno, el apoyo vasopresor, noradrenalina, seleccionado como vasopresor de elección, y fármacos que aumenten el inotropismo y no afecten la presión pulmonar, y eso es dobutamina, y cuando podamos tener algo de presión, utilizar milrinona o levosimendan. Y después ya pensar en otros, de acuerdo a la respuesta, pensar en otras posibilidades de asistencia de mayor complejidad. Pero en principio es un paciente gravísimo, es un paciente en el que llegamos a una etapa, y lo voy a decir así, capaz que le pongo un sello que es demasiado contundente para este momento de la presentación, pero me parece que es un paciente terminal. Y bueno, hay que sacarlo de la situación aguda y ver qué paciente tenemos después. Bien, lo sacamos de la situación aguda. Ese electro para mí es recontra complejo, pero lo que no me queda claro es con esa troponina, ¿está cursando un infarto agudo con ST por ese electro medio raro que para mí yo no lo logro interpretar? Y por lo tanto tenemos que llevarlo a hacer un cateterismo para una angioplastia primaria, o tenemos que hacerle cateterismo una vez estabilizado para, como vos dijiste por ahí, a ver si tiene isquemia o no, es al santo botón hacerle un cateterismo porque no le va a mejorar el pronóstico. No sé, Adolfo, ¿vos qué opinás? No, me parece que podríamos vincular a alguien, quizás del público, que nos ayude con el electro y que nos diga si hay algo de ese electrocardiograma que lo llevaría a actuar con un cateterismo más o menos rápidamente. Digamos, intentarían compensarlo antes o pasaría 24 horas e iríamos a una coronariografía. ¿Cómo creen? Ahí Ceci está volviendo para ponernos el electro, a ver alguien si encuentra algún factor que nos convierta a ese paciente en algún problema agudo para ir a la sala de cateterismo. Esa sería la pregunta. Todo el mundo piensa que es un problema crónico el que tiene el paciente. A veces es mejor pedir que levanten la mano, entonces es como se sienten menos intimidados. ¿Quién levante la mano? ¿Quién piensa que está cursando un infarto agudo con ST y por lo tanto tiene que ir a angioplastia primaria? ¿Quién piensa que no? Perfecto. Bien, o sea, no. Podemos estabilizarlo, esperar y hacerle el cateterismo. ¿Te lo planteaste por los 2000 de troponina? Sí, claro. Por eso, y por ese electro que no entiendo nada. Así que bueno, hay que hacer un cateterismo para evaluar entonces las arterias coronarias. Exacto, o sea, lo haríamos como evaluación de su insuficiencia cardíaca descompensada, de causa no clara hasta ahora, y con ese dato de troponinas severamente aumentadas, ¿no? Bien, ¿cateterismo? Cateterismo sí o no, levanten la mano, ya lo hicimos nosotros. Bien, no levanten. Perdón. No hay problema. Bueno, acá podemos observar el abordaje selectivo de la arteria coronaria derecha. Podemos observar que está ectásica en realidad, con irregularidades parietales en todo su trayecto, sin configurar lesiones significativas. Bueno, y acá el abordaje selectivo de la arteria coronaria izquierda se puede observar, a ver si se puede señalar, una lesión de 60% a nivel del tronco principal izquierdo, a nivel distal. Después, en cuanto a la circunfleja, podemos observar
en un primer marginal, que es lo que observamos ahí, una lesión ostial del 90% también, y después una lesión severa distal. Y en cuanto a la arteria descendente anterior, en realidad no vemos opacificación en realidad de contraste, eso es en la imagen de la derecha, en su sector, en donde debería estar, no está, así que nada, está ocluida la arteria coronaria derecha en el CATE. Bien, bueno. Acá es cuando entra el paciente y los consultan. Yo estaba de guardia el viernes, hace 2 viernes atrás, llega este paciente y es un paciente que obviamente excede. En el grupo WhatsApp que tenemos del INSS puse tengo paciente para discutir el round el próximo lunes y lo llevamos a round. Entonces, pero primero, antes de ir al round, qué ocurrió y qué fue lo que se discutió, primero lo que quiero aclarar para sacar ese ítem que debe estar en la cabeza de todos es, hay que hacer un estudio de viabilidad en este paciente, 20 de FEBI, lesiones coronarias, antes de decidir nada. Bien, hablo bastante fuerte. Bien, hay que hacer un estudio de viabilidad. ¿Quién haría un estudio de viabilidad en este paciente? Como para tener un estudio diagnóstico para aportar en la discusión del Heart Team. ¿Y cuál? ¿Y cuál? Pero vamos a decirle que por lo menos que levante si haría un estudio de viabilidad, porque de repente no se animan a decir cuál. Pero bueno, ¿quién haría un estudio de viabilidad? ¿Quién no haría un estudio de viabilidad? Bien, bueno, eso es importante, ¿no? Porque eso es un concepto que, o sea, por lo pronto, 20% de FEBI, insuficiencia cardíaca aguda, lesiones coronarias, lo primero que se nos viene. ¿Por qué no harías estudio de viabilidad, Carlitos? No corresponde, porque este es un paciente en insuficiencia cardíaca aguda. Creo que, claro, fue manejado rápidamente en insuficiencia cardíaca aguda, en bajo gasto, con shock cardiogénico, rápidamente llamaron al hemodinamista a ver si había algo que pudiera resolver, porque no entendían por qué el paciente había llegado a este punto. Recién nos podemos plantear la posibilidad de evaluarlo para una terapéutica definitiva que realmente busque la revascularización cuando el paciente esté estable, y no sé si en algún momento lo va a estar. Cuando el paciente esté estable, cuando logremos que se estabilice ese paciente y lo encaremos como una enfermedad coronaria crónica en fase dilatada con FEBI 20%, entonces en ese momento la viabilidad tampoco nos va a servir. Porque el estudio de viabilidad no define pacientes, no es binario, no es tiene viabilidad, no tiene viabilidad. Si tiene viabilidad, entonces lo revascularizo, si no tiene viabilidad, no lo revascularizo, eso no es cierto. La viabilidad es buena para todo. Es buena para que respondan al tratamiento médico, es buena para que respondan al tratamiento quirúrgico y es buena, en algunos casos, para que responda también al tratamiento percutáneo, sobre todo en alivio sintomático, en reconsulta y en algunos casos hasta mejoría de la función sistólica. Pero no es el pronóstico del paciente no mejora por la mejoría de la función sistólica, que es lo que nos muestra la viabilidad, que hay una mejoría de la función sistólica, sino que los pacientes mejoran porque no reinfartan, los pacientes mejoran porque tienen menos muerte súbita. Y entonces la viabilidad no es un blanco o negro, no es decir tiene o no tiene viabilidad, es dónde está la viabilidad. Es ver si la viabilidad está en el territorio en que la arteria está enferma y si yo puedo ir a alimentar ese territorio que aún está viable. Ese es el punto de la viabilidad. Pero en este caso, y en la mayor parte de los casos, la inexistencia de viabilidad no nos quita de la indicación de la revascularización, que creo que ese es el mensaje más importante. Tampoco es el mensaje como me dicen a mí, hay un cardiólogo que me dice, vos te pediste estudio de viabilidad para no operar, cuando no querés operar le pedís el estudio de viabilidad. Tampoco va por ahí, ¿no? Bien, bueno, entonces este paciente lo discutimos, lesiones coronarias, y ahí es donde se abre el abanico terapéutico en estos pacientes complejos, ¿verdad? Entonces la primera pregunta que nos hicimos en el round, el lunes, fue si había que revascularizar a este paciente o no, y en base fundamentalmente a los objetivos que nos deben delinear, si es eso le mejoraría la sobrevida. ¿Revascularizar para qué? Para mejorarle la sobrevida, para mejorarle los síntomas, ¿no? Jorge, ¿tiene algún beneficio la revascularización en estos pacientes? Es dudosa, pero es un paciente crítico y que si uno piensa que la posibilidad del cambio de evolución del paciente está en la isquemia miocárdica, podría dar algo, ¿verdad? Es decir, una vez que uno hace el cateterismo cardíaco, encuentra esa marginal, que es una marginal relativamente buena, una lesión de tronco, y una descendente anterior que está ocluida y que tiene un territorio que realmente uno no ve motilidad parietal y que a su vez no se ve, la descendente anterior le generan dudas, ¿verdad?
Es decir, este paciente sale de todos los estudios. Uno podría pensar, bueno, ¿qué estudio me apoya o me contraindica esta técnica, la revascularización? Y realmente son pacientes muy especiales que están en una etapa aguda con un shock cardiogénico. Si ustedes ven el cateterismo, se veía incluso el edema pulmonar, se veía en el pulmón las imágenes del cateterismo, una situación aguda realmente. Una vez que uno tiene el cateterismo hecho y ve que hay lesiones, en realidad de ahí a pasar a decir que no se le va a hacer nada es una situación realmente que uno no haría, ¿no? Es decir, se estudió por la posibilidad de que tuviera algo, hay alguna lesión que se podía revascularizar, hay dudas en cuanto al beneficio que pudiera dar, pero una vez que uno está en el baile hay que bailar. Es decir, hay una lesión de una arteria que es lo que le queda al paciente, que es considerablemente desarrollada, tiene una lesión severa, tiene una lesión de tronco y la descendente anterior es la que genera dudas, pero en realidad uno, viendo la evolución de cómo se comporta el paciente en el cateterismo, la tolerancia, puede optar eventualmente por ver si puede transponer esa descendente anterior y visualizar a ver qué lechos tiene. Es una posibilidad que habría que descartar. Vamos a ver, Víctor, qué piensa nuestra audiencia. Vamos al sí y no. Levanten la mano los que piensan que hay que tratar de revascularizar porque podría tener alguna potencial ventaja en este paciente. Y no. Bien. Gana el sí. Bien, pusimos estos dos trabajos porque está bueno simplemente para que los que no lo tienen presente. El de la izquierda es el STITCH, que es el estudio madre de revascularización quirúrgica en pacientes con disfunción ventricular izquierda y coronariopatía, y el derecho es el REVIVE, que es el homólogo pero un poco distinto, que es para pacientes crónicos pero con viabilidad, pero revascularización percutánea. Lo pusimos para aclarar que este paciente escapa a eso. Ese paciente no es de las guías, ese paciente no es de los ensayos clínicos. Ese paciente es el paciente y por eso va round, porque no hay una guía que lo ubique en un tipo de tratamiento. Entonces acá es cuando yo le pregunto a Gerardo y a Luciana cuáles son las dificultades o cuáles son los aspectos técnicos que en este paciente lo dirigen para decidir revascularizar o no. Bueno, gracias. Qué pregunta. Este paciente yo quiero contar que vos dijiste fue un viernes, lo discutimos un lunes, pero antes nos juntamos o lo hablamos y íbamos con la cabeza completamente flechado que no revascularizar, ¿no? Y salimos finalmente convencidos que sí, que es lo bueno de la discusión así grupal. Arriba de lo que dijeron ustedes, este no es un paciente en el cual uno busca un estudio para apoyar una indicación, sino que busca un cómplice, ¿no? Para hacer o dejar de hacer un tratamiento, ¿no? Porque escapa completamente, muy evolucionado y con todo el riesgo que ya venimos hablando. La revascularización, si ustedes vieron la angiografía coronaria, el lecho de la descendente anterior no se ve ni por circulación colateral heterocoronaria ni por circulación homocoronaria, o sea, no sabemos si la arteria descendente anterior está ahí. Ese territorio está kinético, tiene una disfunción sistólica extrema del ventrículo izquierdo con una dilatación severísima de 80 milímetros, con insuficiencia mitral severa. La dificultad con este paciente en la revascularización, yo no creo que la lesión de tronco esté jugando en gran medida, pero bueno, ese es otro aspecto. Si nosotros operamos este paciente, cualquier cirujano, no tenemos la certeza, primero, no es candidato para aplasia mitral, estamos hablando de un paciente que sería sustitución de la válvula mitral con una FEBI extremadamente disminuida, no hay certeza de que el territorio principalmente comprometido se pueda revascularizar o que tenga alguna incidencia ni funcional, ni sintomática, ni pronóstico, ni que ayude a revertir su insuficiencia cardíaca. El lecho de la circunfleja sí es un lecho bueno, que tiene buenos vasos, pero esas son un poco las consideraciones que creo que tomamos en cuenta para dudar mucho de hacer se puede hacer, y la arteria descendente anterior está, y la circunfleja es buena, pero de la factibilidad, del beneficio potencial de operar este paciente mediante un abordaje quirúrgico convencional. Y ahí es donde lo discutimos y buscamos otras respuestas posibles. Sí, este es un paciente que uno tiene que sentarse y pensar, ¿no? Que, bueno, vamos a hacer angioplastia. ¿Angioplastia de qué? Tratamos todo lo que hay para tratar, tratamos lo que lo logre sacar del pozo y vemos si mejora, tratamos esa marginal, esa circunfleja, el tronco. ¿Tratamos o no tratamos la DA? Una oclusión que no sabemos qué tan crónica, qué tan aguda,
sabiendo que aparte siempre hay que medir la tolerancia del paciente al procedimiento, ¿no? Son procedimientos largos, complejos, que uno va muchas veces con una idea del procedimiento y después el paciente en sí es el que te dice hasta acá llegamos. Entonces creo que son pacientes que uno no los puede atropellar, no puede seguir en la sala de entrada y decir, bueno, el paciente está en shock, sigo adelante, lo trato, hay que frenar, sentarse, programar el procedimiento. ¿Se puede hacer? Sí, claro, se puede hacer, pero tratar de que sea beneficioso para el paciente. Bien, está bueno porque Gerardo y Luciana dijeron los dos. O sea, hacer se puede hacer, pero el que se puede hacer no es un pretexto para hacerlo, ¿no? Eso es un elemento que a todos los que somos intervencionistas, cirujanos y hemodinamistas a veces le cuesta, ¿verdad? Pero yo lo puedo hacer. Quiero aclarar simplemente, acá nos estuvimos a revascularizar porque me parece que es el hecho que hay más discusión, pero se discutieron otras opciones terapéuticas, ¿no? Cecilia. Sí, exacto. En realidad se discutió la revascularización, la sustitución valvular mitral quirúrgica, hasta se llegó a plantear el trasplante cardíaco. Otras soluciones como la percutánea, la intervención con área percutánea para revascularizar, y se habló de la posibilidad, eventualmente en el futuro, mitral clip o del implante de dispositivos, del cardiovertebrador implantable o la terapia de resincronización cardíaca. Quiero aclarar que obviamente el tratamiento médico fue lo primero que se planteó, ¿no? Que es lo único que le va a mejorar de forma significativa la sobrevida, ¿no? Si se implementa de forma correcta guiada por las guías. Claramente el trasplante lo pusimos por un hecho de que muchas veces nos olvidamos del trasplante. Y hace poco estaba hablando, ahora hace un par de minutos, con un cirujano de un centro que hacen trasplantes, que los resultados son muy buenos y nosotros nos olvidamos que existe esa opción. Pero claramente en este paciente, en etapa aguda, no lo es, ¿no? Entonces, por eso lo queríamos simplemente poner para recordarlo. Bueno, entonces, en realidad, a continuación se decidió realizar la revascularización miocárdica percutánea. Ahí mostramos simplemente el resultado final. Se colocó un stent en el tronco principal izquierdo, en las lesiones de la arteria circunfleja, o sea, en la circunfleja distal y a nivel del ostium de la marginal. Y en cuanto a la arteria descendente anterior, también se dilató y se pudo colocar un stent en la zona proximal, y ahí podemos observar cómo aparece la arteria que antes, bueno, no se veía. Te corto un poquito por tema de tiempo y le pregunto a Adolfo, que estuvo vinculado en el procedimiento. Hay algo que a mí no me cierra, ¿no? O sea, ¿por qué dilatar de forma aguda una arteria cuando en realidad si infartó, pero ya me quedó claro, yo inicialmente dije, bueno, acá está infartando, supra de nivel, pero está evolucionado, no hay que abrir la arteria. ¿Por qué igual buscaron en sala seguir esa línea de reperfundir la DA? En realidad porque era un paciente que estaba en shock cardiogénico refractario, o sea, me parece que esa es la forma en la que tenemos que llamarlo. No podía salir de las drogas a pesar de que se logró el balance negativo, nunca se logró destetar de los inotrópicos, de dobutamina y noradrenalina. Entonces pensábamos que la isquemia tenía un rol, quizás tenía un rol preponderante, y que tratado de esa forma como un shock, si uno lo revascularizaba de una manera completa, siendo que no excedía lo que dice Luciana, la dosis de contraste, el tiempo en la sala, y no lo ponía en riesgo al paciente, tratar de revascularizar lo máximo posible, nos iba a dar la tranquilidad de salir de la sala y decir, bueno, si hay algo de miocardio que estaba amenazado por isquemia y que va a responder, este es el tratamiento que le va a permitir mejorar de alguna forma. Bien. Seguimos, Cecilia, por un tema de tiempo. Bueno, en cuanto a la evolución del paciente, evolucionó desfavorablemente, con falla cardíaca refractaria, con requerimiento de altas dosis de inotrópicos y vasopresores, edema pulmonar mantenido, insuficiencia respiratoria, con requerimiento en la evolución de asistencia ventilatoria mecánica, acidosis, disfunción hepatorrenal y finalmente el fallecimiento. Jorge, estamos en un simposio del INSS donde tenemos que mostrar lo bueno que somos. Estamos mostrando a un paciente que falleció. ¿Y actuamos mal? ¿Qué hicimos? Yo creo que gran parte del destino de este paciente lamentablemente estaba
signado por la historia clínica, ¿verdad? Es un paciente en donde la pérdida de oportunidades fue muy grande. Son pacientes que, de alguna manera, entre el mismo paciente, porque hay datos de que el paciente era poco adherente a la medicación, no tenía controles, quizá por voluntad propia, por actitudes propias, pero de alguna manera el sistema de salud lo perdió. Y estos pacientes, uno no quisiera llegar nunca a tener que tratar este tipo de pacientes. Si uno ve las perspectivas, las posibilidades, el riesgo que tenía este paciente evolutivo era tremendamente alto. Falla biventricular, severísima dilatación de ambos ventrículos, insuficiencia mitral, hipertensión pulmonar, dilatación del ventrículo derecho. Es un paciente con un combo que realmente es muy difícil de solucionar por ningún procedimiento. Puede haber un éxito puntual que sería un golazo realmente, pero son pacientes en que uno realmente la decepción con la que se queda, no solo por el efecto de tratamiento fallido, por más que se hicieran las cosas bien, sino por la historia que tuvo este paciente y cómo perdimos el paciente, queda con un gusto amargo realmente. Me parece que la moraleja de esto es tratar de evitar que estos pacientes lleguen a esta situación donde realmente hay muy poca posibilidad de mejorarlo y darle una sobrevida aceptable. Jorge, Víctor, Ceci, nosotros está bueno que transmitamos, digamos, cuál fue la conclusión verdadera de ese HERTEAM y planteamos una escalera con escalones, ¿no? Y dijimos, bueno, quizás la revascularización puede ayudarnos de alguna forma, y pensábamos que el segundo escalón iba a ser la necesidad probable de resincronizarlo o hacer algo con ese electro, y bueno, y tengo un amigo electrofisiólogo aquí, quisiera que nos dé 2 o 3 palabras de si ese no hubiese sido el desenlace, si realmente nuestro próximo escalón, que era los dispositivos de resincronización y CDI, era lo que aplicaba, digamos. Bueno, muchas gracias. Los felicito. Se nota que trabajan en HERTEAM muy genuinamente y realmente es envidiable. Bueno, en este caso un dispositivo no nos hubiera aportado de forma aguda nada, pero sí ambulatoriamente, si este paciente se estabilizaba, deberíamos pensar en 2 situaciones, digamos. Si el paciente, primero, debería optimizar tratamiento médico porque no tenía tratamiento médico óptimo, si estaba reoscularizado, y revalorar función ventricular y ver, porque había que ver si quedaba con disnea clase funcional de 2 a 4 ambulatoria, un QRS más de 150 milisegundos que lo tenía, y ver la fracción de sección que sea menor al 35%. En este caso ese QRS era medio bizarro, tal cual como decía Víctor. Es un bloqueo de rama derecha con hemibloqueo anterior izquierda y una conducción AB al límite superior de lo normal. No es la estimulación ideal para una resincronización cardíaca. Habitualmente buscamos más una estimulación en un paciente con bloqueo de rama izquierda, fundamentalmente, pero en aquellos QRS que exceden más los 150 milisegundos podemos pensar en un bloqueo de rama derecha y estimularlo. Si es un paciente que a los 3 meses queda con disfunción severa y todos estos parámetros que les comenté, tiene indicación de prevención primaria de muerte súbita con un desfibrilador, y en ese caso podríamos poner, pero no son los pacientes que más responden por ser isquémico y porque estamos llegando bastante tarde a la historia de este paciente. Doctor Ferrero, quería hacerle solo una pregunta. ¿Ustedes no utilizan algún sistema de contrapulsación durante el procedimiento de angioplastia en un enfermo con shock cardiogénico? Lo extraño, ojalá hubiese tenido para asistir a este paciente un Impella o quizás poner en ECMO, ¿no? Porque quizás nos hubiese permitido trabajar como más tranquilamente, que de hecho el procedimiento fue sin evento, el paciente lo toleró perfectamente, pero bueno, uno trabaja muy tranquilo y podría aprovechar esa asistencia ventricular como excusa de la angioplastía como puente también a ayudarlo a mejorar, ¿no? Con el diario del lunes diría que hubiésemos hecho un gasto, que de hecho lo hicimos un gasto extremadamente alto en vano, pero la verdad que sí, hubiese sido fundamental para trabajar tranquilo la asistencia ventricular, sin duda. Un Impella o
o por qué no ECMO, y ayudarlo con la circulación y sacarle el overload que tenía el ventrículo, tratar de disminuir la insuficiencia mitral, o sea, ayudarlo con una bomba de alguna forma. Creo que el balón es lo que menos ayuda, digamos. Una aclaración brevísima, porque alguien se puede preguntar dónde están los electrofisiólogos. Los electrofisiólogos están en un procedimiento ahora, pero estuvieron en la discusión activa de este paciente y se planteó un plan como el que tú describías. Eso primero. Y después remarcar nuevamente, yo no me sorprendo de que se presentó la evolución de este paciente, estuve en la discusión y estuvimos de acuerdo. Creo que es algo obligatorio que tendríamos que hacer todos mucho más frecuentemente. Ustedes saben que a nivel de las revistas, publicaciones científicas, etcétera, se pregona y se estimula la comunicación de resultados de estudios que no son concluyentes o que tienen resultados negativos, etcétera. O sea, todo el sesgo que habitualmente no se publica y que atenta contra mejorar resultados, ¿no? El instituto tiene un enfoque de mejora continua en el cual hacemos un montón de actividades como reporte voluntario de eventos adversos, discusión en ateneos mensuales obligatorios de mortalidad post-procedimiento, TAVI, cirugía cardíaca, etcétera, donde se disecan lo más profundamente posible todos los casos y bueno, seguimos esa misma línea, creo que no podíamos hacer otra cosa. Este procedimiento fue hace muy pocos días y esa fue la evolución y bueno, nada más. Pasamos a nuestro caso, gracias Cecilia. Bueno, buenos días a todos. Para continuar con la discusión de los casos clínicos, voy a presentar el caso de un hombre de 74 años, como antecedentes personales es hipertenso, diabético, insulino requiriente, exfumador, dislipémico, tenía una FA paroxística recurrente, una enfermedad renal crónica con una CREA basal de 1,3, una arteriopatía obstructiva crónica de miembros inferiores con un perímetro de marcha de 50 metros. En el 2009 tuvo una sustitución valvular mitral por una bioprótesis Edward número 23 y revascularización miocárdica. En febrero de 2022 consultó en otro centro por un ángulo progresivo. En ese momento le hicieron una cineangiocoronariografía en donde mostraban que los lechos nativos estaban ocluidos y tenía una lesión suboclusiva del bypass venoso al primer ramo marginal. El puente mamario a la descendente anterior estaba permeable y el puente venoso, el segundo ramo marginal, también estaba permeable. El electro de ese momento tenía un bloqueo completo de rama izquierda y el eco transtorácico que le hicieron en el 2022 tenía una estenosis aórtica crítica con un deterioro estructural severo de la bioprótesis mitral. La FEBI estaba severamente disminuida. En esa valoración se descartó el tratamiento quirúrgico por alto riesgo y se realizó angioplastia al bypass venoso del primer ramo marginal con un buen resultado. Actualmente persistía con Angor y disnea de esfuerzo clase funcional 2-3, bajo tratamiento médico con bisoprolol, espironolactona, ramipril, furosemide, rivaroxaban, atorvastatina y metformina. Del ecocardiograma, el informe decía que el ventrículo izquierdo estaba dilatado con una quinesia y remodelación aneurismática medio basal inferior, hipoquinesia del resto y una FEBI de 20%. El ventrículo derecho estaba dilatado con disfunción sistólica severa, presentaba una estenosis aórtica severa con una válvula severamente calcificada, un gradiente máximo de 62, medio de 32, un coeficiente de obstrucción de 0,16, un área de 0,65, y una indexada de 0,37. La bioprótesis mitral tenía un severo deterioro estructural, los gradientes anterógrados estaban elevados y tenía restricción en su apertura. También tenía una insuficiencia moderada. La válvula tricúspide tenía una insuficiencia leve y la presión sistólica de la arteria pulmonar era de 48 milímetros de mercurio. A continuación vemos las imágenes del eco transesofágico que se realizó. En la primera imagen podemos ver un corte medio esofágico a 120 grados en donde se puede observar la aurícula izquierda, ¿se puede poner play al video? Llévalo para atrás. Ahí. Se puede ver la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo con una severa disfunción sistólica, la válvula mitral que se ve que tiene una restricción en su apertura con unos velos engrosados, y también se puede ver la válvula aórtica que ya tiene una apertura disminuida y los velos engrosados e impresionaría calcificados.
En la imagen del Doppler color podemos ver que en la válvula mitral tiene una restricción en el llenado del ventrículo izquierdo y ya se puede ver un jet de insuficiencia levemente excéntrico. En la reconstrucción 3D lo que podemos ver desde la vista auricular es la bioprótesis mitral, que impresiona tener un deterioro de los velos. Y en la otra imagen podemos ver la válvula aórtica, que no se abre y que parece que con velos calcificados. Bien, en suma, se trata de un paciente con una cardiopatía de etiología isquémico-valvular en fase dilatada que requiere tratamiento de sustitución valvular aórtica y de bioprótesis mitral con severo deterioro estructural. Entonces es enviado por su cardiólogo tratante a consultar con un Heart Team del INSS. Bueno, y acá en realidad lo que trajimos son los scores de riesgo, que según el STS, que se calcula solamente para la sustitución valvular aórtica aislada, tenía un riesgo de 4%, un riesgo moderado, y según el Euroscore 2, un riesgo elevado de 27%. Jorge Carlos, este paciente había sido, en febrero del 2002, ya tenía toda esta patología, hasta ese momento no había tenido contacto con nosotros y había sido descartado todo tratamiento intervencionista, ya sea quirúrgico o percutáneo. ¿Cómo manejamos a este paciente en policlínica? ¿Hay alguna herramienta que podamos utilizar? ¿Algún tratamiento que le podamos agregar? Sí, yo lo que plantearía primero es este paciente, si uno ve los gradientes, un paciente que tiene un gradiente medio menos de 40, que está en la etapa de 2 de las guías, ¿verdad? Es un paciente con disfunción ventricular izquierda, sintomático, pero con un bajo gasto y con un gradiente medio bajo. ¿Uno le haría algún estudio, tú le harías, Carlito, algún estudio de ecoestrés con dobutamina para verificar que esa estenosis aórtica sea verdaderamente severa? Creo que no. Creo que levanta gradientes con una FEIU de 20%, levanta gradientes más que aceptables y es fundamental conocer el coeficiente de obstrucción que tenía, conocer también el tiempo eyectivo, parámetros que nosotros medimos, tiempo eyectivo y la relación entre el tiempo eyectivo y el tiempo de aceleración, parámetros que el ecocardiografista nos puede brindar. Creo que no es no me parece que realmente sea un bajo gasto, una estenosis aórtica con bajo flujo, ¿no? Se da aparte en el contexto de una estenosis mitral severa también, ¿no? Y otra cosa es que sí, o sea, tenemos que en policlínica utilizar todo el tratamiento farmacológico de la insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica, ¿no? Con fracción de eyección disminuida, que en este contexto, hoy en día, el tratamiento actual tiene 4 puntas, ¿no? Que son el sacubitrilo valsartán, las glifosinas, la espironolactona el resto de los ahorradores de potasio, y los beta bloqueantes. Eso sin duda, pero nada le va a cambiar la evolución a este paciente, porque hasta que no levantemos el obstáculo o los obstáculos no vamos a modificarlo, ¿no? En lo funcional ni en cuanto a su pronóstico. O sea, acá hay un factor intercurrente que es modificable, o 2 factores intercurrentes, que son los que realmente tenemos que cambiar. Y el tratamiento sí lo haremos, pero sabiendo de que es mecánico el problema aquí. Pregunta al público, de los cardiólogos presentes en su policlínica, ¿insistirían en el tratamiento intervencionista quirúrgico en este paciente una vez que ya fue descartado? Y de los cirujanos que están presentes, ¿cuántos operarían a este paciente? Empezamos por los cardiólogos clínicos. ¿Quiere hablar? ¿Cuántos de los cardiólogos insisten? ¿Y de los cirujanos, cuántos operan a este paciente? Lo miran a Paganini, todos miran a Paganini, porque miraron todos para la derecha. Juanjo. Se lo manda. Si el cirujano no habla es porque probablemente Hugo, ¿vos querés decir algo? No estaban informados, más de 60. No, yo digo una cosa, perdón la digresión, pero para mí es muy fácil levantar la mano y decir que insisto, ¿no? Yo entiendo perfectamente
es una decisión muy difícil, ¿no? Es lo único que quiero decir. Es realmente un paciente extremadamente grave que a veces uno se pone en la piel del cirujano de decirle, bueno, mira, opéramelo y es un paciente extremadamente grave, lo tenemos claro, ¿no? Bueno, Gerardo, cualquiera de los dos, perdón. Cuéntenos esos scores que vemos ahí, digamos, si realmente reflejan lo que pasa en el día a día aquí, hoy, con un paciente de este tipo, ya revascularizado quirúrgicamente y con el problema de una reintervención sobre la válvula mitral y sobre la válvula aórtica. O sea, si estos scores realmente nos dicen la verdad que de lo que pasa, y si no, o sea, ¿cuál es la dificultad? O sea, ¿cuál es el problema de operar un paciente como estos? Dale, primero yo y después Víctor. No, la respuesta es no, creo que no refleja en absoluto cómo era el paciente en realidad y la situación a la que nos enfrentamos. Un riesgo de mortalidad estimado 4,4%. Yo me preguntaba cómo es que da esto, cómo hacen en Estados Unidos para tener esos resultados con todos los hospitales chicos que hay y que tienen poco volumen. Bueno, el Euroscore 2, 27,35, no quiero saber Sí, ni el pero Euroscore. hay un problema con el STS. Hay un problema con el STS. El problema es que no considera algunas situaciones que tiene el paciente, la hipertensión pulmonar, por ejemplo, cómo está el ventrículo derecho, no está integrado a los scores. Entonces puede cambiar muchísimo. Ni siquiera la combinación de procedimientos que hay que hacerle a este paciente. O sea, no tiene ni el título y después, como dice Jorge, hay varios aspectos fundamentales de muy alto peso que en combinación determinan el riesgo verdadero de este paciente, más el que uno pueda estimar por la experiencia clínica, que no es en absoluto, creo que aquí ni en ningún lado. Ese no refleja, no es que no lo refleje el riesgo para Uruguay o para este sistema o para este soporte, para este rescate que tienen nuestras instituciones, sino que no refleja el riesgo de este paciente en ningún lado, ¿no? Sí, rapidito. Desde el punto de vista de riesgo, concuerdo 100%, lo que dice Jorge es disfunción severa del ventrículo derecho, ningún score lo tiene en cuenta. De hecho, yo tuve la oportunidad una vez de hablar con la persona vinculados al STS respecto a este riesgo y lo mencioné, y es algo que lo consideran y lo reconocen, ¿verdad? Pero tiene todo un tema el rearmar el modelo. Morbilidad o mortalidad de 67%, ¿no? O sea, porque no hay que quedarse con el STS mortalidad, hay que ver todo, ¿tá? 67% de morbilidad o mortalidad y además aspectos técnicos. Yo creo que hoy en día un paciente añoso, ¿sí? Más de 75, más de 70 años, reintervención con mamaria permeable, la cirugía tiene que ser, es una segunda opción, ¿verdad? En un paciente con estenosis aórtica. Y eso como concepto, digo, hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? Porque hay un tema de el riesgo de lesionar una mamaria permeable y el riesgo de un doble valvular en un paciente que hay que sacar una prótesis y ponerle dos prótesis a un paciente con disfunción severa del derecho, etc. Creo que es un paciente que, o sea, ese score nadie lo haría, el score antes de considerar para dónde va la opción terapéutica. Víctor, una pregunta cortita. Un pequeño truquito que tenían los cirujanos era pasar la mamaria por un ojal del pericardio para lateralizar un poco. ¿Funciona eso? ¿Es una protección? Sí, eso funciona, yo qué sé, en realidad, o sea, ¿qué es lo que el riesgo que uno está evitando? Que uno, cuando pasa la sierra, evita que se corte la mamaria en el momento que pasa la sierra, que no cruza el medio, ¿no? Pero entonces, el derecho sí, más para abajo. El derecho está bastante, ¿no? Y este caso el derecho va a estar enorme. Entonces ahí uno tiene que considerar estrategias previas, o sea, canulación periférica antes, eventualmente, yo conozco a mi compañero, cómo trabaja, eventualmente entrarlo en bomba, vaciarlo, abrir la sierra, pasar la sierra y eventualmente luego salir. O sea, es un paciente que en realidad cuando existen otras opciones de mucho menor riesgo, hay que tomarla solamente en casos muy excepcionales. Eso que preguntaba Jorge, yo creo que el riesgo de los bypass de este paciente no es en la reapertura esternal, sino que hay que dominarlos para poder hacer la cirugía. O sea, tenés que ir a buscar esa mamaria que está enterrada 10 centímetros atrás del esternón para no cortarla cuando la abrís, para cerrarla, para poder parar el corazón, para hacer una cirugía de 2 válvulas. Y ahí, o sea, ya me cuentan este paciente y se me empiezan a ocurrir un montón de desastres y cosas que hay que evitar, y hay que sacar una prótesis mitral para poner otra, ¿no? Es todo, es una suma de
de cosas. ¿Y después qué más dijiste que fue lo último? Ah, bueno, eso, pero eso no importa. No, quiero reafirmar lo que dijo Víctor. Este es uno de esos pacientes que los cirujanos ya no queremos volver a operar, ¿no? O sea, tiene 74 años, tampoco es tan añoso, pero está revascularizado previamente, operado de válvula previamente, que es una válvula mitral que hay que explantar y sustituir con bypass permeables. Y tenemos eventualmente una alternativa para tratarlo de una forma menos cruenta, ¿no? Y peligrosa y que sea igualmente resolutiva, y creo que ahí es donde empieza la discusión, y para eso lo vimos en conjunto. ¿Vos querías decir algo más? Lo único, que es un tema simplemente muy quirúrgico. Recuerden que cuando nosotros reintervenimos un paciente con mamaria permeable, no solamente está el tema de ir a buscar la mamaria, clampearla, está perfecto, eso se hace, no hay ningún drama. El tema es cómo es la protección miocárdica en estos pacientes. Nosotros clampeamos la aorta, pasamos cardioplegia. ¿Por dónde pasamos cardioplegia? Por las arterias coronarias, por los ostium coronarios. Si tenemos una DA que está tapada y que se estaba vascularizando por la DA, por la mamaria, ¿cómo se protege la cara anterior del ventrículo izquierdo? Entonces, y el ventrículo derecho, ¿sí? Entonces, porque tiene el otro tapado que lo abrieron, pero tiene, o sea, por más que le pasemos cardioplegia por el puente, el tema es la DA. Lo que estaba vascularizado por la mamaria, cuando nosotros hacemos cardioplegia, no se protege, a no ser que hagamos cardioplegia retrógrada, o sea, pasamos protección por el seno coronario, que ya está más que demostrado que sola no sirve, que hay que complementarla con las dos. Entonces, son aspectos que por varias razones no es lo ideal, ¿verdad? Por más que técnicamente se puede hacer, sí. Ahora, ¿es bueno hacerlo? Probablemente no. Caro, ¿qué resolvimos hacer con este paciente? Bueno, se decidió que el mejor tratamiento, dado como lo que se venía mencionando, el alto riesgo quirúrgico, se decidió realizar un valve-in-valve mitral e implante de la válvula aórtica transcatéter, utilizando el catéter de protección cerebral por alto riesgo de ACV durante el procedimiento. Adolfo, ahora mientras vamos viendo partes del procedimiento en un video, ¿el instituto cuenta con la expertise para realizar estos procedimientos complejos, 2 válvulas, Sentinel? ¿Qué tenés para decirnos respecto al caso puntual del paciente? Bueno, yo diría que expertise como tal, digamos, en un paciente complejo como este, en el que uno plantea un recambio bivalvular, es difícil encontrar en el mundo, ¿no? Los reportes de casos de sustitución percutánea valvular bilateral simultánea son realmente muy escasos. Uno puede preguntarse cuál es la excusa, cuál es la necesidad de hacer un procedimiento como estos, que se ha hecho por primera vez en el país y en muchos países de alrededor. Y la excusa principal de abordar este paciente de esta forma son 2 o 3. Una tiene que ver con la necesidad de anestesia general para reparar la válvula mitral, que implica una punción transeptal donde uno se guía con un eco transesofágico, que por ahí pasa demasiado tiempo en el esófago, los pacientes los toleran muy mal, pero sobre todo por la necesidad de la utilización de un filtro de protección carotidia, que pensábamos que era una cosa primordial para este paciente, donde íbamos a tratar 2 válvulas en simultáneo y una válvula degenerada a expensas de una severa calcificación y prácticamente un velo flail, un velo frozen o frisado completamente. Entonces, respondiendo al expertise, te diría que nadie tiene expertise en el mundo. Nosotros conocemos los 2 procedimientos por separados de manera muy, muy detallada, pero la expertise para los 2 procedimientos juntos la hay en pocos lugares en el mundo. No sé si querés describir un poco cómo se fue dando el procedimiento, cuál fue obviamente fue un procedimiento sumamente planificado, donde se decidió inicialmente intentar tratar las 2 válvulas en un mismo procedimiento, comenzando por la válvula aórtica y después, según la tolerancia del paciente, hacer el tratamiento de la mitral. No sé si querés describir algo más de lo que fuimos haciendo. Sí, eso es perfecto porque tu comentario es perfecto porque es una pregunta que siempre nos hacemos, es cuál válvula debiera ser tratada primero. Me parece que la respuesta a eso es clara. La válvula aórtica
nos alivia el ventrículo izquierdo y nos permite trabajar en todo escenario como más relajado. Y uno planteó este procedimiento de manera escalonada y dijimos, bueno, vamos a ir viendo la tolerancia del paciente y en la medida de que la tolerancia sea la que nosotros queremos, sea la adecuada, continuamos con el resto de la intervención. Nuestro plan fue primero hacer una punción transeptal, que con el eco transesofágico fue como muy segura y muy fácil, y uno no tiene que instrumentarlo al septum hasta que no decide pasar la válvula. Poner el filtro de protección carotidia en el momento que uno logra anticoagular al paciente, que es ese momento donde realiza la punción transeptal, y después fuimos a tratar la válvula aórtica como hacemos normalmente. Eso que estamos mostrando ahí es la inserción de este filtro. Por ahí los cardiólogos intervencionistas ya están familiarizados, para los cardiólogos no tanto. Es un filtro que nos protege 3 de los 4 vasos principales de circulación cerebral, las dos carótidas y la vertebral derecha. Nos queda la vertebral izquierda sin protección, pero la verdad que tener una protección antiembólica de 3 de los 4 vasos cerebrales es muy importante. Ahí se ve, el filtro está puesto en el tronco innominado y en la carótida izquierda. Entonces, si en nuestro procedimiento se desprende algún debris de la válvula mitral, era nuestro miedo principal, bueno, tenemos la gran chance de que quede alojado en ese filtro y nos evite un stroke, que era algo que no queríamos para nuestro paciente. Y lo hicimos de esa forma. Ahí ven, estamos atravesando la válvula aórtica estenótica como se hace normalmente y llevando nuestra válvula aórtica en posición, que ahí la mostramos. Te dejo a ti contar el resto. Si hay alguna pregunta y alguien tiene alguna duda, interrumpan. El video tiene 1 minuto más. Trata de mostrarles cómo es un procedimiento en la sala para que ustedes estén familiarizados. Fíjense cómo, una vez puesta la guía dentro del ventrículo, ahí está Pablo, nuestro amigo de la industria, que nos prepara el dispositivo, nos da el dispositivo, y fíjense los 30 segundos que nos lleva a llevar la válvula a su lugar y ponerla en posición aórtica y estar seguros de su funcionamiento, digamos, y de la respuesta, en este caso, de este paciente. Destacar que el procedimiento se llevó normalmente, sin ningún incidente. Se desplegó la válvula aórtica bajo estimulación con la misma guía. Después ya estaba realizada la punción transeptal. Voy contando, el video va más lento de lo que vamos diciendo, pero se hizo una ruptura de la válvula mitral. ¿Por qué eso? Porque el área interna de la válvula era muy chica y la prótesis que hubiésemos podido poner era chica para el paciente, entonces preferimos hacer primero la ruptura de la válvula para poder utilizar una válvula más grande. Se implantó la válvula mitral también sin ningún inconveniente. El paciente con hemodinamia estable en todo momento, sin ninguna complicación. Después se hizo el cierre de los abordajes con ProGlide. Nosotros tenemos la costumbre, como nos enseñó Adolfo, de hacer 2 abordajes en la misma femoral, de forma de tener siempre protegida la femoral de la punción principal. No tuvo sangrados, no tuvo complicaciones vasculares. Y bueno, no sé si quieren, dejamos de lado el... sí, no, ahí no está fibrilando. Ahí lo que estamos haciendo es la estimulación rápida para poder que baje la presión y poder desplegar la válvula. Eso es hecho por nosotros. Esa que pusimos ahí bajo estimulación rápida es la válvula en posición aórtica, o sea, un TAVI, digamos, un reemplazo de valvular aórtico percutáneo. Una vez concluido eso, está nuestro ecografista con el eco transesofágico mostrándonos la función. Ahí se lo ve
a León mostrándonos la función de la válvula y mostrándonos que no hubieron complicaciones. Nuestra anestesista asegurándonos que la hemodinamia del paciente está como empezamos, sin necesidad de ninguna asistencia extra, tolerando muy bien el procedimiento, por lo que decidimos ir adelante con el implante de la otra válvula, que es técnicamente un poco más complejo porque se hace por un abordaje venoso. Para los que no están familiarizados, para llegar a la válvula mitral se hace un abordaje a través de la vena femoral, se ingresa a la vena cava, a la aurícula derecha, se hace una punción para pasar a la aurícula izquierda. Luego, una vez en la aurícula izquierda, lo que uno hace es pasar una guía a través de la válvula protésica disfuncionante. Eso que estamos mostrando ahí es el balón. Fíjense qué es lo que dice, lo que describía Luciana como ruptura. Lo que hacemos es fracturar la válvula quirúrgica para que nos dé un poco más de espacio para poner una válvula de mayor tamaño. Eso se hace de manera, les diría que relativamente simple, cuando todos los pasos anteriores fueron los correctos, y se avanza la válvula de una manera muy similar a cuando se hace el reemplazo valvular aórtico. Y fíjense cómo esa válvula va a cruzar por vía venosa el septum interauricular para ponerse en posición dentro de la válvula quirúrgica, y la vamos a desplegar ahí usando la misma como marco de anclaje de la válvula nueva, y esta válvula que es un stent que presenta una válvula protésica en su interior, va a reemplazar la función de aquella quirúrgica que funciona, que estaba disfuncionante, ¿no? Fíjense cómo esa válvula está en este momento cruzando el septum interauricular. La que se ve perpendicular es la válvula quirúrgica disfuncionante, y fíjense cómo uno lleva a la posición. Esto es tiempo real, son segundos en el que uno llega a esa posición, y fíjense cómo también en segundos desplegamos el dispositivo y ya está funcionando de manera correcta una vez desplegada. Lo bueno de este caso y de este paciente es que decíamos necesidad de ventilación prolongada 67%, si iba a cirugía, probablemente una internación prolongada, una recuperación muy lenta, y este paciente se fue de alta a las 48 horas a la casa sin ningún evento, y un mes después goza de una capacidad funcional que es multiplicado por 10 a lo que tenía antes. Y una cosa que llama poderosamente la atención, y que por ahí lo describieron al principio, es una vez puestas las dos válvulas, el ecocardiografista nos dice: no crean que soy optimista de más, pero la función ventricular se ha mejorado en el mismo instante donde vemos a las dos válvulas funcionar. Y la verdad que era, bueno, una sorpresa. Uno no pretende semejante mejoría instantánea, pero la verdad que la logramos, que fue muy impactante para el paciente y muy bien tolerado. Ahí está la imagen de la válvula a la derecha, funcionando perfectamente sin ninguna dificultad y sin ninguna pérdida de... ¿Qué diámetro tenían las válvulas? La válvula era una válvula 23 magna, eso significa 21 de diámetro interno. Entonces, la válvula mitral. Entonces la fracturamos con un balón 26 para poner una válvula 26, y la válvula en posición aórtica es 26. Fracturamos la válvula quirúrgica porque si no íbamos a que son dos válvulas iguales, pero de no usar la técnica esta de fractura de la válvula hubiésemos quedado con una válvula 26 en posición aórtica y una válvula 23 en posición mitral, lo cual parece totalmente ilógico, ¿no? Entonces, sí, son similares a las válvulas quirúrgicas. Incluso las válvulas mitrales dedicadas para posición mitral son trivalva.
Y esta es exactamente la misma válvula que pusimos en posición aórtica, es la misma válvula que está ahora en posición mitral, implantada al revés, por eso permite el flujo. El ventrículo derecho mejoró, pero es el más lerdo, en mejorar. De todas maneras, a ver, una verdad de perogrullo, pero más allá de la mejoría de la función sistólica, la mejoría de la clase funcional de un paciente que hoy le describía a la médica de cabecera, Luciana, que solo se levantaba de la cama para sentar a ver los vecinos en la vereda, hoy está funcionando de una manera más normal, digamos, más acorde a su deseo. Una cosa para seguir desde el HERTEAM. No mejoró la contractilidad del ventrículo izquierdo. Eso era algo que no estábamos hablando correctamente porque tenía una poscarga muy alta, probablemente, y una mala precarga. Entonces lo que hicimos fue cambiar algunos determinantes del gasto. Yo voy a pedir mis disculpas, pero lo voy a tener. Me acaban de decir que tienen 20 minutos para comer. O sea, hay que levantarse y salir corriendo. Muchísimas gracias. Y bueno, lamento no poder seguir la discusión.